Seguimos en la mesa de este miércoles, que es 7 de agosto de 2019. Estamos con Teresa Herrera, Hernán Bonilla, Edgardo Rubianes y Fernando Scrigna. La posibilidad de realizar un referéndum contra la ley integral para las personas trans fracasó el domingo en la jornada de adhesión. Alcanzó solo un tercio del apoyo exigido por la Constitución. Esa jornada, también conocida como pre-referéndum, le costó a la Corte Electoral, según trascendió después, unos 8 millones de pesos. Pero además hay otros costos. El Estado debe asumir las jornadas libres a los funcionarios que trabajaron en las mesas de votación. Eso justamente ha provocado un debate en torno al instrumento, al pre-referéndum. Recordemos, el referéndum es una consulta popular que un grupo de ciudadanos promueve para derogar total o parcialmente una ley ya promulgada. El mecanismo está previsto en el artículo 79 de la Constitución y exige que los promotores cuenten con el apoyo del 25% del padrón electoral. Deben presentar ese apoyo en el plazo de un año a partir de la sanción de la ley cuestionada. Una posibilidad es recolectar firmas y presentarlas justamente dentro del año de promulgación de la ley. Una vez que la Corte verifica que se ha alcanzado el mínimo requerido, realiza la convocatoria a la consulta popular. Pero hay otro camino, el que solemos denominar camino corto, que se introdujo en la ley 17.244. En este caso, los impulsores solo deben conseguir las firmas de 2% del total de inscriptos para votar. O sea, no tienen que juntar 25% del padrón en firmas, sino alcanza con 2%, y eso dentro de los 150 días de la promulgación de la ley. Presentan esas firmas, si la Corte las verifica, entonces la Corte llama a una jornada de adhesión o pre-referéndum con mesas receptoras en formato parecido al de una elección nacional, donde la gente debe ir y pronunciarse sobre si quiere o no la consulta. Es en esa jornada que debe entonces terminar completándose el apoyo del 25%. Fernando, ¿tú querías ver este asunto? Claro. Sí, en realidad la ciudadanía puede ir, porque no es obligatorio, es decir, puede o no ir. Sí. Es como, claro, es el equivalente de firmar papeletas, pero se hace en urnas con sobres, ¿no? Esta reforma, incluso la ley que después la reglamentó, surgió de un debate a propósito de la baja exigencia que tenía en la legislación anterior la posibilidad de someter a referéndum determinadas leyes. Y allí se discutió, se llevó al 25% de la Constitución de la República, y como parecía excesivo el porcentaje requerido para un sistema de democracia directa, en realidad se terminó en la reglamentación bajando al 2% en la vía rápida, entre comillas. ¿En qué año fue eso? En el 96. No, 96. 96. Sí, ese fue un debate que tuvo de algún modo como origen el referéndum sobre la ley de caducidad. Exactamente. Exactamente. Cuando la pretensión punitiva del Estado. Exactamente. Entonces, yo creo que, reformar el 25% parece un porcentaje algo excesivo a mi criterio. Y además está en la Constitución, lo que requeriría una reforma. Yo lo que haría más exigente es la recolección de firmas para, llamar a lo que se denomina el pre-referéndum, que es esto que vivimos hoy con el tema de la ley trans. Me parece que el 2% es un porcentaje muy bajo. Si yo tuviera que elegir en un sistema de democracia representativa, lo haría más exigente. ¿Por qué? Sí, porque la pregunta que quedó planteada estos días es, pero entonces cualquiera junta 70.000 firmas y con eso desencadena todo este mecanismo de consulta popular, con sus costos, con sus distorsiones en la vida nacional, porque recordemos que en el fin de semana que pasó rigió la veda, por ejemplo, veda de consumo de alcohol, pero además hubo que suspender espectáculos deportivos, además se convocó a funcionarios públicos a que integraran mesas, hubo que entrenarlos, después va a haber que concederles días libres, y toda la operativa de custodia de esas mesas, de procesamiento de los datos, de trabajo de la Corte Electoral. La pregunta es, bárbaro, la democracia directa nadie la cuestiona, pero solo con 70.000 votos ya se desencadena todo eso. Esa es la pregunta, ¿no? Yo preferiría un porcentaje mayor. ¿Con 70.000 firmas se desencadena todo eso? Porque estamos
digamos, el hecho que el 2% de los inscriptos quiera someter, parece algo muy democrático, pero en realidad desencadena todo un procedimiento que tiene un costo muy alto para el Estado. Y yo pienso que se debería ser más exigente, básicamente porque estamos en una democracia representativa, y me da la impresión que si bien los mecanismos de democracia directa siempre fueron naturalmente muy importantes para el Uruguay, y así lo son, hay costos que son increíbles. Hay mesas que prácticamente no tuvieron asistencia. Uh-huh. Y allí hay funcionarios públicos, maestros, profesores que después tienen licencias. Hay toda una movilización que creo que con el 2% no es suficiente. Edgardo, ¿tú qué opinión tenés? No, en principio yo estoy de acuerdo con este tipo de mecanismos y que deberían ser utilizados más frecuentemente que sean utilizados. Cuanto más se incorpore el mecanismo de democracia directa, yo creo que se expande la democracia. Justamente en estos índices de democracia que hace el Economist, en el punto más débil donde está Uruguay es la participación política. En eso, a pesar de que está en una democracia plena, el punto de vista de cómo puntea el indicador participación política es cuando rankea más bajo. Y creo que esto tiene que ver directamente con eso, con la participación política. Me parece que sí, que hay una serie de otros aspectos que como que están, hay que tenerlos mejor planificados o instrumentados para viabilizarlos. O sea, el hecho de tener... yo no viví en Suiza, pero la realidad suiza de que es habitual la consulta permanente debe implicar una estructura adecuada como para dar respuesta a eso. Bueno, si nosotros tenemos estos mecanismos, también la estructura tendrá que estar adecuada. Me refiero a elementos de informáticos, o sea, a algo que modernice también las condiciones y de alguna manera haga más eficiente el proceso. En cuanto al costo que se dice... El costo, si uno mira los números del Estado... Pero, por ejemplo, recién Fernando decía, para mí... El porcentaje. Habría que volver más exigente... Puede ser. La cantidad de firmas que hay que presentar para que se desencadene el pre-referéndum. Podría ser, pero habría que balancearlo también en torno al 25%. Digo, me parece que hay varios de esos porcentajes, porque hay cosas que son el 10%. Ayer escuchaba la tertulia jurídica que hizo y justamente se planteaba ese tema, y decía, bueno, para algunas cosas se necesita el 10% y para otras se necesita el 25%. Parece medio contradictorio. Entonces, la parte departamental. Entonces, de alguna manera quizás haya que organizar mejor esto, pero como postura general yo creo que hay que apoyar este tipo de mecanismo de democracia directa. Hernán. Yo, en términos generales, soy más partidario de la democracia indirecta y representativa que de los mecanismos de democracia directa. Creo que parte de la evolución de la construcción del Estado de Derecho, de nuestra democracia moderna, tiene mucho que ver con una peso mayoritario en la toma de decisiones de la democracia representativa. Creo que también que para algunos casos está bien que exista estos mecanismos de democracia directa, pero deben ser, en mi humilde opinión, más bien excepcionales. Este año se editó un libro de un politólogo uruguayo, David Altman, que está en la Universidad Católica de Chile, que es uno de los mayores expertos mundiales en este tema, y que habla un poco de esto, de los mecanismos de democracia directa, qué tipo existen en distintos países, y él llega a una conclusión de que no son ni buenos ni malos per se, hay que tener algunos equilibrios. Está bueno de repente para que le hagas una entrevista algún día. Sí, buena sugerencia. Y creo que en general estoy de acuerdo con que se podría levantar. Si fuera por mí, yo eliminaría el mecanismo del pre-referéndum y dejaría solo la juntada de firmas del 25%. O sea, o se llega al 25% o chau, no hay vuelta. Ese es tu criterio. Sí, porque creo que si no hemos tenido un abuso y una ola de convocatorias, pero podría haberlo, y sería absurdo desencadenar todo este mecanismo por una poca firma que se pueden juntar sin muchos problemas. Si solo existe el mecanismo de recolectar firmas hasta llegar al 25%, puede pensarse... El costo ahí lo asume el promotor, el que está discrepando con la ley, ¿no? Exactamente. Tiene que imprimir papel, tiene que salir por el país, conseguir militantes que consigan, a su vez, esas firmas, ¿no? Efectivamente. Pero estamos hablando de cambiar la Constitución. Tiene que ser algo muy pesado. No. Reformar una ley. Acá estamos hablando de... Porque el 25% está en la Constitución. Lo que está en la ley y para voltear una ley también. Bueno, pero lo que digo es, un razonamiento es, bueno, si querés derogar una ley, ocupate y hacete cargo de los gastos
vos, no la compliques, ¿no? Esa es una lectura que ha habido. Entonces, efectivamente, esa organización, quien sea, es quien distribuye papeletas por todo el país, junta las firmas, da mucho trabajo. También es cierto que a la Corte Electoral después le llega un fardo importante, exacto, ¿no? Tiene que verificar que efectivamente se consiguieron 600.000 firmas, ¿no? 700.000 firmas. Y ya tenemos la experiencia de ley de caducidad, ¿no? Que se juntaban las firmas y esta firma no corre, esta corre, o sea, toda una serie de problemas que derivó en generar este mecanismo justamente por eso, ¿no? Para la Corte Electoral es muy trabajoso que le llegue el 25% o más de las firmas para verificar, ¿no? Bueno, como tantas puntas que voy a tratar de agarrar algunas. Primero, me preocupa, comparto totalmente con Edgardo el tema de que, bueno, cuanto más formas de participación, cuanto más posibilidades tengamos, mejor. Creo que la tecnología hoy en día nos da esa oportunidad, nos abre puertas en ese sentido importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo pensar en una democracia directa hace 50 años o 100 años que pensarlo ahora, donde lo que hay que hacer es pensar en programas, en cosas programas, me refiero a programas informáticos, situaciones, incluso hasta para modificar el sistema de votación general del Uruguay y que tenga menos costos, que gastemos menos papel, que no, digo, todas esas cosas que incluso lo hablamos en alguna mesa previo a la elección general, previo a las elecciones internas. Eso me parece que como marco del asunto. Segundo, le tengo un poco de miedo a esto del 25%, porque como tú muy bien dijiste recién, Emiliano, eso implica poner plata. Entonces, bueno, yo que soy una lobista, que he tenido que pelear mucho para que los parlamentarios y las parlamentarias votaran cosas como la ley integral, he tenido que pelear mucho con todas mis compañeras, no yo sola, obviamente, porque las organizaciones y los grupos humanos que no tienen recursos como para juntar 700.000 firmas, los papeles y todo lo demás, tienen que acudir al lobby, a la presión, y digo que eso es acudir a la democracia representativa, ¿verdad? Pero de alguna manera yo me pregunto si no hubiéramos movilizado toda la gente que movilizamos los últimos 8 de marzo, 25 de noviembre y todo lo demás, si tuviéramos las leyes que tenemos ahora. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que pensar es, tratemos de usar la tecnología, pensemos en iniciativas de gente, no en esta precisamente. Yo ya sobre esta di mi opinión y yo dije que los derechos humanos no se pueden plebiscitar. O sea, yo creo que no hubiera, en mi opinión, nunca tendríamos que haber llegado a este intento de referéndum. Pero eso es otro tema, y antes que Emiliano me diga no estamos discutiendo eso hoy, yo sola me lo digo. Pero sí creo que tenemos que pensar como una democracia moderna, una de las mejores democracias del mundo y todo lo demás, qué formas podemos encontrar para que esto no se pierda, es decir, esto de la posibilidad de participar de otra forma diferente, usando la tecnología. Me parece que es eso, y que tampoco dependa de los recursos económicos del grupo o de los grupos de interés que están presionando sobre esto. Me estoy pensando en temas como la ecología, no solo en temas como el tema de la violencia, que es el que me toca, etcétera. Estoy pensando en temas de interés social que pueden tener grupos que no tengan los recursos que tiene, qué sé yo, el sector de la Rañaga, por ejemplo, que juntó las firmas para esto de Vivir Sin Miedo. Entonces, pensemos en eso, me parece que va por ahí el asunto. Bueno, pero en un contexto que es bien diferente al del año 96, donde hoy digamos que la ignorancia de lo que acontece es casi que una opción. Es decir, es muy difícil no estar al tanto de lo que sucede, porque digo la ignorancia en general, hasta desde el punto de vista cultural. Si hoy un autodidacta podría tener acceso a todo el conocimiento que está en Internet. Pero digamos, en ese contexto que es bien diferente al del año 96, la difusión para poner en conocimiento de la población que hay un grupo que está levantando firmas, es bastante más simple. Y tenemos prueba de ello. Es decir, yo creo dos cosas. Legalmente subiría el porcentaje, creo que el 2% es muy bajo, y quizá habría que bajar ese 25% a un 20%. Pero bajar el 25% requiere reforma constitucional. Subir el 2% se resuelve con una ley. Con una ley, exactamente, que es lo que creo yo podría insistirse. Y, por supuesto, que en cuanto a grado de participación,
hay dos elementos que no se pueden someter a referéndum, entre ellos el aumento de tributos y lo que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la materia previsional no está fuera del mecanismo de referéndum, que creo que ese es uno de los aspectos que nos cuestionan en materia de participación. Pero en general los tributos en el mundo entero, los estados de derecho han entendido como hay dos cosas de las que no se puede escapar, que es de la muerte y de los impuestos. Tampoco se puede plebiscitar seguir viviendo. No te creas, en este país hay mucha gente que se escapa de los impuestos. Yo incorporo a esto de los mecanismos directos algo que experimentamos. Bienvenido ese experimento, esa experiencia, es el uso de los medios para defender, por un lado, o contraargumentar por otro, tanto para lo que es la propuesta de la Rañaga como la propuesta sobre la ley trans, que creo que ha sido parte de la expansión democrática que estamos teniendo en estos años. Estoy de acuerdo.